más participativo. Creo que este punto lo apuntas, pero sí. Ya lo iremos, supongo que las preguntas te lo irán todos, no sé si... Pero hacemos una cosa quizá que es operativa, para que hable más gente, recogemos un turno de preguntas y yo me apunto la tuya y luego contestas. Vale, pues sí, venga. Y hacemos más turnos luego, si da tiempo. Eso como ¿Te ibas a citar un ratito a...? Estoy bien ahí. Muy bien, pues venga. Vale, por abrir fuego. Bueno, primero, tú conoces perfectamente la situación que estamos viviendo aquí, o sea, nos quedan 22 días de vida de una concesión de 75 años, por tanto para la ciudad es un momento importante en su historia, ¿no? Y te lo digo en el sentido de la emergencia en la que vivimos, también desde el punto de vista de concreción de la situación y de toma de decisiones. A mí hay dos aspectos que no has entrado un poco en profundidad, uno te lo apuntaba ahora Itziar, que me gustaría sentir un poco tu opinión. Uno es sobre el modelo de gestión directa. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué consejo nos darías? ¿Qué experiencia nos puedes transmitir? Antes has hablado un poco de las sociedades mercantiles y de la experiencia de Bilbao y no ha parecido que las vibraciones fueran muy positivas, pero es hacia donde parece que estamos yendo aquí, y entonces, bueno, que nos pudieras apuntar en eso estaría bien. Y luego el otro gran reto que tenemos, y ese sí que creo que hemos avanzado muy poco y no acabamos de tener claro por dónde avanzar, es ese concepto de nueva cultura del agua, cómo se traslada o cómo se concreta en los ámbitos de participación, ¿vale? Vivimos en una situación en que para un ayuntamiento, o sea, yo creo que un ayuntamiento sabe hacer poco más que contratos, ¿no? Y en un contrato lo que te importa es que la otra parte, la contraparte, sea fiable, ¿no? Y cuando hay un interés económico parece que la fiabilidad se valora mucho más que cuando en el otro lado del contrato lo que hay es la voluntariedad de un ciudadano o de un colectivo de ciudadanos, ¿no? Se le da mucho más valor al interés privado, ¿no? Entonces, ¿cómo, de qué manera, con qué instrumentos, bajo qué modelo, dentro de esa nueva cultura del agua, cómo se tiene que ejercer ese control ciudadano dentro del ámbito del agua? ¿Cómo se puede concretar, ¿no?, esas vías de participación y de trabajo en ese tema? Pero tu idea de que todos hablen y luego tú respondes nos va mal, porque para vale. empezar el vídeo Correcto. es más dinámico que... Perfecto, vale, pues entro. Porque la gente que no está aquí lo va a ver luego, Vale. le va a ser más fácil. A ver, como entiendo que tu pregunta y la última parte de la tuya, pues yo creo que entran en el mismo problema. Esto es el problema de la participación. Yo antes, hablando con Paco, le citaba una anécdota que no era directamente de gestión municipal de aguas, pero era de gestión a nivel de cuencas. Ya sabes que hay la directiva Marco y la Convención de Aarhus, que firmó España, la Unión Europea y demás, habla en estos temas de obligatoriedad de participación proactiva ciudadana. Es decir, antes de hacer una cosa tú anuncias y la gente se apunta y empiezas la participación, no a posteriori. No eso, saco información pública cuando ya está todo decidido, como una formalidad, y la gente protesta, no sirve de nada, está ya todo decidido, no, proactiva. Antes de empezar a dar un paso ya avisas, la gente que quiere empieza, es otro modelo. Y la directiva Marco empuja por ese camino hasta más allá de la buena educación. Cuando una cosa me la han dicho 3 veces, que me la digan la cuarta ya me empiezo a ofender, la quinta ya me cabreo y la sexta ya digo que ya te he oído. Bueno, pues la directiva Marco es abusiva en la exigencia de la proactividad y de la participación ciudadana. ¿Cómo hacerlo? Me decía a mí el presidente de la Confederación. Yo digo, pues no lo sé, porque no lo hemos hecho casi nunca. Tenemos muy poca práctica de participación ciudadana, muy poca, por no decir que casi nada, ¿no? Entonces tenemos que inventarlo. Ahora bien, no es que no se nos puedan ocurrir cosas. O sea, una de las cuestiones, si me ocurren, voy a decir algunas, ¿no? Que la nueva cultura del agua, obviamente, esta es una parte fundamental de lo que entendemos, o sea, de la gestión pública y demás, pero más allá del título de nueva cultura del agua, pues quien quiera hacer eso. A ver, primero, tenemos
una cuestión que es importante. Es dar una información entendible. Hay muchas veces que tú dices, no, está toda la información en la web. Tú miras la web y te caes, o sea, ya no sigues, pues no entiendes nada, es una información desorganizada, masiva. Es como cuando te decían, la información ahí tienen esos cajones, unos arquetas así enormes, y dices, mira, aquí te busco. Quiero decir que también tengo un crío, tengo una abuela en casa, o tengo trabajo, y no puedo estar aquí la vida entera mirando papeles a ver cuál de ellos dice algo que vale la pena, ¿no? Entonces, quiero decir, ahí tiene que haber voluntad política u obligación política a través de una adecuada regulación de que los gestores públicos, sean directos o sean empresas públicas o incluso fueran privadas, estén obligados a dar una información entendible a través de unos parámetros suficientemente significativos y al mismo tiempo comprensibles. Eso no es poca cosa, el hacer eso. Y bueno, lo podemos hacer mientras no tengamos regulación. Si vosotros hacéis aquí una buena gestión pública, la gente de Aeropas, por ejemplo, de los gestores públicos, es una de sus preocupaciones, hacer un sistema de indicadores sencillos, comprensibles y significativos, ¿no? Eso tiene otra ventaja, que forma parte de la transparencia. En terminología inglesa se dice que cuando no hay competencia en el mercado, la forma de introducir competencia es competencia a través de la transparencia. Y eso se suele decir en inglés, hay un término que es el benchmarking, ¿no? Métodos de benchmarking. ¿Qué consiste? Imagínate que en Cataluña hubiera un regulador que dijera, bueno, todos los ayuntamientos de tal dimensión, por ejemplo, para tener homologación de dimensión, bueno, mismo un ayuntamiento de 100 habitantes que uno de 20.000, ¿no? Los ayuntamientos de tal y tal dimensión tienen que publicar en su página web tales parámetros calculados de tal manera precisa, tal. Es cierto, una serie de parámetros. Pues tú, como ciudadano, podrías ir a entrar y decir, Tarrasa, a ver, índice de cortes de agua por tal o tal valoración. Sabadell, hostia, Sabadell mejor, vale. Tal otra cosa, a ver, Sabadell mejor, a ver, precio, hostia, Sabadell más barato, pues el mío lo está haciendo mal. Es decir, cuando a través de una información, lo he puesto al revés, podéis ser vosotros los mejores, esto da igual, va a provocar. No, lo que quiero decir es, ese es el benchmarking. Si consigues hacer que todo el mundo, no que te den información, que es lo que ahora dicen, todos es maravilloso, pues dan la información como quieren, sacan a relucir las cosas que les interesan, oscurecen las cosas que no les interesan, y todos son maravillosos, públicos y privados. No vale, no. Hágame usted esto y que se pueda comparar, ¿no? Entonces eso forma parte también de un incentivo a través de la transparencia, ¿no? No solo porque te informas bien de lo tuyo, sino porque lo comparas con otro homologable y miras a ver quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor, y por lo tanto presionas sobre tu gestor, sea del tipo que sea, ¿no? Otra cuestión que es muy polémica, nosotros lo intentamos en Zaragoza cuando gobernaba el Partido Socialista y no fue posible. Ahora yo creo que según vayan evolucionando las cosas se puede conseguir. Y es, por ejemplo, en las entidades que administren el agua, ya sea una empresa pública o si es privada, no tiene sentido, ya no ha lugar. Te van a decir que si te has vuelto loco solo de pensarlo, ¿no? Entonces es una empresa pública o es una gestión directa del ayuntamiento, que haya representación directa en ese consejo de administración, ¿no? Que sea representación directa, por ejemplo, de la tabla del agua. O no tienen por qué ser solo de la tabla, puede ser de las entidades ciudadanas, no para que estén en mayoría, la mayoría la darán quienes hayan ganado las elecciones, que tienen la responsabilidad en última instancia. No se trata de ganar mayoría, tener una ventana de transparencia en donde lo que se decide al más alto nivel, hay oídos, orejas, cerebros y ojos que están mirando y que lo van a contar fuera. Claro, eso en una empresa privada te dicen, pero tú te has vuelto loco, chatín, eso se llama espionaje empresarial, está condenado, te llevo a la cárcel, como que me pides un puesto en el consejo de administración, ¿te volviste loco de golpe o qué? No tiene sentido, pero en una empresa pública sí, lo administras, es tuya, la empresa es de todos nosotros. Luego decimos que eso va a ser así y será así. Bueno, pues un elemento de transparencia. Pero para mí una cuestión fundamental es que o bien por presión legal, por regulación, o bien por voluntad política y voluntad ciudadana, que la gestión haya una interface, una comunicación hacia la ciudadanía inteligible.
Y luego pues suele haber observatorio del agua, observatorio del servicio, en donde no, digamos, tiene acceso, no es el Consejo de Administración, pero puede pedir datos, puede tal, y hay una representación más amplia de ciudadanía que está atenta, que tal, que tal. Por ahí van las cosas de lo que estamos haciendo por ahí, por las referencias, vamos a decir, como buenos ejemplos. Se me ha quedado una cuestión. La gestión directa o empresas públicas, sí. A ver, mira, yo personalmente creo que es mejor organizar bien una gestión directa. Pero, tal y como están poniendo las cosas desde Bruselas y demás, con las limitaciones o las restricciones de déficit municipal, hay veces que te dicen los propios ayuntamientos, yo por ejemplo voy a tener que invertir, pero si lo hago como ayuntamiento no me dejan. Entonces, si hago una empresa pública, la empresa pública puede pedir un crédito, por ejemplo, respaldado con la tarifa. Y el banco se pega de bofetadas por darte el dinero. Pero es a través de esa empresa pública, porque al ayuntamiento, no porque el banco no quisiera, sino porque no te lo permite la ley, si estás en una situación de déficit, te bloquean la capacidad financiadora, por ejemplo. Entonces hay ayuntamientos que optan y argumentan en esa opción la figura de la empresa para tener mayor flexibilidad financiera. Cuidado, dicho eso como un elemento positivo, yo conozco de casos en donde esas empresas son empresas de cartón piedra para buscar mecanismos de financiación oscura que escapan al control luego municipal, y te encuentras con deudas públicas soterradas detrás de Aquamed, detrás de tal. Por ejemplo, ahora Aquamed y Aquaes, que son empresas públicas, nosotros, por ejemplo, en nuestro programa decíamos tienen que disolverse, y lo estoy llevando a las Cortes. Y me dicen, Rojo, aunque quisiéramos no podemos. Ah, ya lo sabía, pero me hago el tontito. Ah, no, es que no podemos. ¿Eh? ¿Por qué no? No, porque hay deuda. Es decir, grandes presas, autopistas, patatín, patatán, patapuchán. Es decir, todo aquello que se va a transformar en deuda impagable, pero que es un negocio para una gran empresa, se mete a través de estos tinglos. Escapan al control del déficit público, pero al final es déficit público. Al mismo tiempo las empresas son oscuras, con lo cual la financiación es oscura y acaba habiendo corrupción. Y cuando las quieres disolver te dicen no, porque entonces se transforma ya en déficit público reconocido y Bruselas no nos deja. Cojonudo. O sea que hacemos entidades públicas para hacer corrupción y hacer cositas oscuras y para escapar de manera legal al control del déficit público que nos dicen que tenemos que seguir. Esto no vale. Esto está mal hecho. Pero bueno, en este juego yo creo que si hacéis tanto un modelo como otro, si hacéis una empresa, dotarla de estatutos vinculados para que esa empresa no sea una empresa pública, sea una empresa pública muy especial, con presencia ciudadana en el Consejo de Administración, con rendición de cuentas, en fin, con todo lo que queráis, para que eso sea una empresa muy especial, ¿no? Con un estatuto especial, ¿no? Que llegará otro gobierno y te lo puede cambiar, pero eso siempre va a pasar. Sí, ahora yo iba precisamente a una parte que es esto, o sea, tenemos problema de que sea directa o que sea indirecta, ahora finalizará, tendremos 6 meses y luego llegará el modelo final, que al final se acuerde que si es pública, pues mejor, si es mixta, como pide la concesión. El problema es que tenemos, igual como la cultura del agua, que ha costado que se entienda que estamos hablando de todo el proceso y no solamente de una parte, sino de todo el ciclo. El problema es que también tenemos un problema en el concepto de participación. El concepto de participación sería, hasta ahora, era un formato totalmente dirigido, un formato totalmente estructurado, con un ciudadano o entidades ciudadanas viciadas en el propio proceso al cual durante años se ha ido instrumentalizando en un modelo y sin el desarrollo del sentido crítico, que era la capacidad a la hora de cuestionar muchos de los elementos que estaban funcionando. El problema de modelos, tú lo has dicho, de empresas públicas, y aquí tenemos también algún modelo, y en el cual han participado organizaciones sindicales incluso entidades ciudadanas, ha sido un fracaso.
porque no ha habido el proceso de transportar la información de lo que estaba pasando allí. Y después se ha producido otro gran elemento, que es la colocación de todo aquel amigo del partido, familiar, pariente y todo aquello. Y el miedo en estos momentos, y ese es en todo caso el debate y la intento de solucionar, es que vayamos a otros modelos participativos precisamente, que abran las ventanas, que haya sentido crítico, de transparencia, porque tenemos leyes de transparencia, pero por ejemplo en muchos ámbitos no se cumplen, cosas básicas, no se cumplen, aunque esté la ley. Y después el miedo por el cual se acoge el sector privado a plantear que no son profesionales, no sé. Por lo tanto, el proceso al cual se tiene que ir, es tener grandes profesionales que pasen los filtros que sean para demostrar esa capacidad de gestión, porque en el tema del agua uno de los elementos en el discurso es no solamente las tecnologías, sino la incapacidad del sector público para afrontar las soluciones y la gestión, porque claro, estas empresas llevan años, Akbar, Mina de Terrassa, años gestionando el modelo. Y por lo tanto, 2, transparencia, sí, pero real. 3, participación en todos los niveles. Pero ahí también tiene una sociedad que ser capaz de formarse y creer que tiene un papel en ese proceso. No pensar en el histórico, que ahí va a estar sentando una silla, calentándola y aquí se ha acabado. Por lo tanto, los procesos tienen que ser mucho más abiertos, transparentes. Y otra, los poderes públicos, los responsables políticos, no pueden tener miedo a esa participación y a ese control, porque eso sí que también se produce, que a veces toda esa cesión participativa, cuando se hace un reglamento, una normativa, es para que regular no solamente, sino para reducir la participación. Y por lo tanto, muchas veces no va en ese sentido, sino que va en otro, ¿no? Y por lo tanto la ciudadanía tiene que creer que a partir de dentro de 6 meses tiene una responsabilidad sobre esa empresa, y los responsables políticos públicos tienen que dejar de tener miedo a que la ciudadanía diga y tratarla como un adulto, en el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad en esas decisiones. Sí, yo creo que hay una cuestión clave que tiene que ver con la cultura. Y en pueblos en donde la cultura es más baja, generalmente los niveles de corrupción es más alta, más fácil de engañar a la gente. No quiere decir que no se pueda engañar a un pueblo culto, se puede engañar también y manipular con los poderosos medios de comunicación, con la ocultación de muchos datos y muchos elementos que la gente no llega a conocer, ¿no? Y que por tanto pues al final se le manipula, pero obviamente hay un reto de tejido ciudadano que aquí hoy por hoy representa la tabla del agua, y la tabla del agua dentro de 20 años ¿qué será? Pues no sé, los sindicatos también fueron luchadores y en otros momentos se transformaron un poco, desgraciadamente, para dolor de todos o de muchos de los que a lo mejor estamos aquí, pues a veces más en oficinas de gestión que tal, y eso nos ha llevado a experiencias desagradables, lo cual no quiere decir que sean malos, sino significará que habrá que buscar fórmulas de renovación continuas, ¿no?, de los tejidos sociales, de no esclerotizar la participación ciudadana. Hay una ventaja que tenemos en la actualidad, que entre las muchas cosas que la tecnología a veces pues nos esclaviza o nos dificulta la convivencia, pues hay otras que nos facilita, y es las redes sociales permiten tener ventanas abiertas permanentes sobre lo que queramos. Esto es un streaming, puede estar viendo cualquiera. Un consejo de administración puede ser retransmitido a la ciudad en streaming, ¿por qué no? Hay que acordarlo. Esté allí comisiones, esté quien, esté la tabla del agua, y si la tabla del agua hace el bobo, pues la gente le montará un Cristo al Paco la próxima vez que vaya a comprar tomates. Ya está, ¿no? Digo, cosas así. Busquemos en la imaginación esa transparencia, esa renovación, y no confiar en que la institucionalización de la participación va a ser una patente perfecta para resolver todo y desresponsabilizarnos
porque ya se supone que alguien va a controlar. No, no. Es un reto de la democracia real, es un reto de participación que cuesta, que implica una actitud y que implica una cultura también de la participación que tenemos que formar. Y luego hay elementos técnicos u organizativos, legales, de obligado cumplimiento o de acuerdo social y ciudadano, que facilita mucho el que eso no caiga en esos vicios que decimos, ¿no? Hola. Yo no me quejo del servicio de agua, pero en primer lugar quiero felicitar a la participación ciudadana a través de la Tabla del Agua, Agua es Vida y otras organizaciones que nos han traído hasta aquí. Un trabajo de hormiguita que afortunadamente el ayuntamiento cogió el testigo y está realizando unas jornadas de lo más bien organizadas y donde tienen cabida todos los sectores. Creo que el último va a ser la mina o los empresarios, pero aquí han podido venir a exponer y me parece una forma muy civilizada de llevar esta participación a la comunidad, porque yo soy un simple ciudadano, de manera que estoy muy a gusto con esta jornada. En cuanto a la economía del agua, yo comparto con usted, o eso creo, el primer tramo ni se compra ni se vende, debería ser gratis, igual que la defensa o la seguridad. Y luego usted señala que se deben recuperar los costos y señala unos tramos que al final puede ser que haya actividades como el campo de golf o la embotelladora de agua, que aunque paguen mucho, pues igual se van a llevar agua que puede faltar a otro sitio, porque aquí en Terraza hay muy poca agua. Y finalmente quería preguntarle por Berlín, ¿cómo justificaron pagar 1.000 millones? Igual que vamos a tener que pagar lo de Castor, entre todos, una cosa que no sirve para nada o que está mal hecha, y esos 1.000 millones la ciudadanía de alguna manera tendrá que pagarlo. Sí, a ver, bueno, respecto a de la pregunta, al menos desde la visión de la nueva cultura del agua, no es simplemente una cuestión de pagar bajo un criterio o bajo otro. Yo lo que suelo decir es, y es optativo, a mí me parecería bien que en un sistema tarifario hubiera un primer tramo gratuito, pero, y bueno, bajo esta argumentación. La argumentación yo a veces te lo completo si quieres para que veas el asunto. Yo hay muchas veces que decía, hace ya bastantes años, cuando se empezaba a discutir del derecho humano y en Naciones Unidas se empezaba a discutir, pues yo recuerdo en México una vez que me preguntan, iba a haber el Foro Mundial del Agua, y preguntan en una radio grande y allí en directo, señor Rojo, usted un español que viene aquí, díganos ustedes, por favor, ¿cómo tenemos que hacer en México para garantizar el derecho humano? Y yo ese día me había dormido, yo me había tomado un buen café, estaba alerta, y pegué el frenazo en seco, inmediato, rápido reflejo, le dije, no, usted me quiere mal, señor, usted quiere que un españolito venga aquí a México en la radio a decirles a ustedes qué tienen que hacer con su agua. No, de ninguna manera, ustedes lo saben bien, yo solo puedo decir lo que hacemos en otros sitios. Y entonces yo dije, mire, yo creo que en todas partes la garantía del derecho humano, para decir cómo se materializa como mínimo, para mí la garantía del derecho humano es a nivel global la fuente pública potable y gratuita cerca de casa. Y me dicen, señor, ¿gratuita? Sí, señor, gratuita. ¿Cuánto es el derecho humano? Al final, 40 litros persona y día. Haga la prueba. ¿Cuántas están en su casa? 5. 5 por 40, 200 kilos. ¿Iría usted a por mucha más agua de 200 kilos a la fuente a llevarla hasta su casa? Porque es gratuita. No. Bueno, pues quiero decir, claro que sí, gratuita. La gratuidad no es ningún pecado. Es un orgullo si lo sabemos entender. Claro, también lo podemos malentender, como un chollo, ¿no? Entonces yo soy de acuerdo en eso, la fuente pública. ¿Podría ser en el recibo? Podría. Pero también hay gente que me dice, hombre, eso nos produce también más problemas porque es un bocado de dinero. Habrá que pagar los otros tramos, etcétera, etcétera. Y entonces hay otra opción que pasa como el alimento.
¿El alimento es un derecho humano? Sí, nadie debe morir de hambre. Sin embargo, todos compramos las naranjas y las cosas y tal, sí, pero si alguien tiene problemas, buscamos la forma de que tenga alimento gratis. Entonces eso también es otra forma. Identificar desde los servicios sociales del ayuntamiento que familias, que eso está funcionando, debe funcionar, y si no, debe funcionar, ¿no? Y que familias están en riesgo de pobreza y automáticamente se suprime el pago del primer tramo. O de más, ya depende, puede ser de más. De manera que entonces se le dé al mínimo vital la gratuidad, cuando menos para familias que tienen dificultades de pago. Por lo demás lo vamos a poder pagar bien y contribuimos también en ese tramo. No hay mayor problema. Arbítrese, decídase democráticamente. Cualquiera de las dos opciones podría ser. Quizá esta segunda, para el gestor, le produce menos dificultad. Puede ser válido, ¿no? Respecto a que, claro, tú pagas más por la piscina, pero se queda sin agua. No. Vamos a ver. Aquí hay una cuestión previa, al menos desde mi punto de vista. La prioridad es el agua vida. La segunda prioridad es el agua ciudadanía. Y la tercera prioridad es el agua economía. Que puede ser muy legítima, ¿eh? Yo quiero agua para hacer pasta de papel, gracias a eso aquí tengo una libreta. O sea, que no es que me parezca mal que haya gente que fabrica papel, pero es la tercera prioridad. Es decir, si yo por tener pasta de papel tú te quedas sin agua vida, eso no es legítimo y no debe ser legal. Si yo por llenar mi piscina pagando mucho, tú te quedas sin agua vida, o por tener una empresa que hace no sé qué, contamina el agua y tú tienes agua contaminada, eso no es legítimo y no debe ser legal. La prioridad absoluta es el agua vida. La segunda prioridad es el agua ciudadanía. Y la tercera prioridad es el agua economía. Esa es mi opinión, esa es mi forma. ¿Cómo lo hacemos legal? ¿Cómo lo metemos en la normativa, en la conciencia ética de la gente? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero en ese sentido, yo diría, claro, si por ejemplo un año hay sequía y empezamos a tener problemas para tener agua 24 horas al día en la red para las necesidades normales de la ciudadanía de Tortosa, de Tarrasa, pues se dirá prohibido llenar piscinas. No, que yo voy a pagar mucho. No, ni mucho ni poco, está prohibido. Porque si no, por llenar usted su piscina, pues pone en riesgo el acceso al agua ciudadanía. O un empresario que diga, yo voy a instalar en una empresa, voy a contaminar, pero bueno, yo creo 500 puestos de trabajo. Bueno, como el Runam Salins. ¿Es legal eso? Es legal, pero no debería ser. Se está poniendo en riesgo el acceso al agua potable de millones de personas. Hombre, ya es un hecho. ¿Y cómo se vuelve atrás eso? Puestos de trabajo, que no serían tantos, pero bueno, tal. No digo que no haya problema, pero para mí es ilegítimo. Es legal, pero es ilegítimo, porque se está contaminando y evitando que tenga acceso a aguas de calidad millones de personas. Y eso es una prioridad al negocio de la sal. Es mi opinión. Podría ser una empresa contaminadora que sería más grave, porque a lo mejor te ponía en riesgo la salud gravemente. No vale. No, pero es que usted producirá lo que quiera, pero la prioridad es el agua vida. Segunda prioridad es agua ciudadanía y la tercera es el agua economía. Hola. Nada, simplemente porque antes he estado comentando una serie de argumentos que utilizaban las personas que defendían la gestión indirecta. Y era para ampliar un poco, a ver si nos podrías decir qué contestarías tú a ciertos argumentos, ¿no? Entonces, uno de los argumentos sería que el acceso universal al agua es totalmente posible mediante una gestión indirecta y más hoy en día con la responsabilidad social corporativa que tienen las empresas. Y otro argumento que usaría sería que con un buen pliego de condiciones bien redactado se podría controlar muy bien pues la transparencia, tendríamos control sobre la información, los contratos con los proveedores se podrían controlar bien. Entonces serían dos argumentos que no sé cómo lo rebatirías, pero me interesaría saberlo. Y por último, comentar que hablas de régimen de monopolio y en Tarrasa se presta el servicio en un régimen de libre concurrencia y hay dos empresas más, la cooperativa Els Amics y una altra a las Fonts, ¿no? Una altra que también prestan el servicio de
de abastecimiento de agua en esta ciudad. Pero será a una parte de la ciudad. Sí, una parte de la ciudad. Pero cada una está en régimen de monopolio. O sea, si tú estás en la urbanización Pepita, te dará el agua una u otra. Y no te va a dar más allá, y no te va a poder dar más allá. Es decir, compites por el mercado, pero no en el mercado. Tú no puedes decir, yo estoy en mi casa, por ejemplo, ahora con la luz estás haciendo eso. Quiero que me sirva la luz Endesa. Y dirán, no me gusta pues está haciendo Endesa, quiero que me la sirva tal. Y se ha preparado el asunto para poder competir en el mercado. En el agua se compite por el mercado como mucho, pero una vez que ya tienes un proveedor no puedes cambiarte de proveedor. ¿Y por qué se llama entonces que tenemos que el servicio del agua se presta en esta ciudad mediante un régimen de libre concurrencia? Por el mercado. O sea, para adjudicar la concesión No, de no, que... ahí no. Sí, en el ayuntamiento, cuando tú lees la información y ves los documentos oficiales, se habla de que se está prestando el servicio en un régimen de libre concurrencia. Entonces, a mí me De libre concurrencia, como mucho te podrá... Bueno, no sé lo que pone. A mí me Pero sorprendió, si lo hay, pregunté. si hay que matizar, será de libre concurrencia para acceder a la concesión. Es decir, cuando tú vas a convocar la concesión, dices libre concurrencia, pero tú como ciudadano te servirá el agua quien te la sirva, pero solo uno. Público, privado, Pepito o Juanito. Y puedes tener tres. Por ejemplo, en París había dos proveedores. La mitad de París hacía Veolia, la otra mitad de París la hacía Suez. Pero si tú vivías en la mitad izquierda del país, te daba el agua Veolia. Y tú ponías, no, que quiero que sea Suez. Te decían, no, esta red la está gestionando Veolia. Entonces, en ese sentido se habla de que la competencia, como mucho, si usted lo quiere decir, es por el mercado, no en el mercado. Es decir, cuando haya, una vez cada 30 años, una competencia para adjudicar el servicio, se supone que debe haber una libre competencia para ver a quién se le da el servicio. Y por eso se habla de competencia por el mercado, pero no en el mercado. Lo que sucede aquí es que el contrato que el ayuntamiento tiene con quien gestiona el servicio de abastecimiento de agua es con la empresa Mina, pero las otras dos empresas vienen de concesiones antes de la democracia. Eso supongo que pasa también en otros